Bien, previamente recordamos que es un esquema de conexión. Aquí está la definición. Un esquema de conexión representa la forma en que están conectados los terminales de los transformadores. Entonces, en este caso, para nosotros existen dos posibilidades. Vamos a ver solamente estas dos posibilidades. Ya he hablado la anterior vez sobre el esquema zigzag, que no lo vamos a estudiar en detalle, solamente vamos a conocer que existe. Y en relación a los dos otros, que son las conexiones estrella y delta, tenemos tres fases del transformador. Digamos, una fase, dos fases y tres fases representadas aquí por las impedancias. Entonces, cada fase del devanado, este es un devanado trifásico, tiene un inicio y un final. Inicio, final, inicio, final. Y de la manera en que estén conectados estos inicios y finales depende del esquema de conexión que se esté utilizando. Por ejemplo, si los finales de este transformador están conectados entre sí, de esta manera, tenemos una conexión estrella. Tenemos una conexión estrella. ¿Por qué? Porque nos recuerda una disposición tipo estrella, donde estos vendrían a ser los inicios de fase y sus finales están conectados en un punto común. Entonces, esta se llama una conexión estrella. Muy bien. ¿Y qué pasa con la conexión delta? La conexión delta es cuando el inicio de una fase está conectado con el final de la otra. Por ejemplo, si yo tomo aquí este inicio y lo conecto con este, entonces voy a hacer lo mismo con las dos fases restantes. Ya. En este caso tengo una conexión delta. ¿Por qué? Porque delta es un triángulo. Delta es un triángulo. Entonces, acá tenemos las tres fases conectadas en delta o triángulo. Si tomo este, por ejemplo, como inicio, este como inicio y este como inicio de este, entonces sus finales están conectados con el inicio de la siguiente fase, tal como está acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un repaso para ver qué es un esquema de conexión. Recordemos entonces que el esquema de conexión es la forma en que están conectados los terminales de los transformadores. Y pasamos a la siguiente definición. Grupo de conexión. ¿Qué es un grupo de conexión? La definición está acá. Es un número que caracteriza el desfase angular entre los vectores de fuerza electromotriz de línea. Esto es importante remarcar. Entre los vectores de fuerza electromotriz de línea de los devanados de alta y de baja tensión. ¿Ya? Supongamos, por un ejemplo, que el vector de fuerza electromotriz de línea del lado de alta tensión está dirigido en este sentido y el vector de la fuerza electromotriz del mismo devanado en la misma fase está dirigido en este sentido. Entonces vemos que hay un desfase de 90 grados entre ambos vectores. Ya, 90 grados. Entonces, nuevamente, repasamos esta definición. Se llama grupo de conexión al número que caracteriza el desfase angular, este desfase entre los vectores, de fuerza electromotriz de línea, estos son los vectores de fuerza electromotriz de la línea, tanto del devanado de alta como del devanado de baja en la misma fase. Bien, acá en el ejemplo tenemos un vector en la fase del vector del lado de alta tensión dirigido hacia arriba y el vector en la misma fase, pero de baja tensión, dirigido hacia la derecha. Ya en un círculo trigonométrico contamos los ángulos a partir de la horizontal
hacia en contra de las manecillas del reloj. Entonces tenemos un desfase de 90 grados. Bien, pero ¿cuántos grados enteros hay en un círculo trigonométrico? 360, ¿verdad? Un círculo representa 360 grados. Entonces, habría 360 grupos. Borja. Bien, tienen que apagar su micrófono, o si no, no hay problema, me interrumpen nomás para hacer alguna pregunta. Si necesitan alguna aclaración, preguntan, por favor. Entonces, lo que les decía es, como en un círculo tenemos 360 grados, pareciera ser que tendrían que haber 360 grupos de conexión, pero no es así. Entonces, vamos aclarando un poco cuántos grupos de conexión existen. Ya, entonces no existen 360 grupos de conexión. Voy a escribir aquí. Existen 12 grupos de conexión. ¿Ya? Existen 12 grupos de conexión. Nada más. Los grupos pares, ya, y estos 12 grupos de conexión se dividen en dos partes. Grupos fundamentales o principales y grupos derivados. Ya. Entonces, hay 12 grupos de conexión que se dividen en dos partes, los fundamentales y los derivados. Veamos entonces cuáles son los fundamentales. Los fundamentales son pares e impares. Y los derivados igualmente son pares e impares. ¿Ya? ¿Cuáles son los grupos fundamentales pares? Son el grupo 0 y el grupo 6. Y los grupos fundamentales impares son el 11 y el 5. ¿Ya? Aquí en este esquema podemos ver entonces, nuevamente repasando. Solamente existen 12 grupos de conexión que se dividen en dos grupos, en fundamentales y derivados. Los fundamentales o principales se dividen a su vez en pares o impares y los derivados igual se dividen en pares o impares. De estos principales o fundamentales, los principales pares son el 0, el grupo 0 y el 6, y los principales impares son el 11 y el 5. ¿Ya? Y antes de proseguir, quiero indicar lo siguiente. Mejor que quede escrito. Cada número, digamos así, cada número es un múltiplo de 30 grados. Ya. Por ejemplo, si yo tomo el grupo fundamental par 0, entonces es un múltiplo de 30. ¿Qué quiere decir múltiplo? Que va a multiplicar. Entonces 0 por 30 igual 0. Quiere decir que no hay desfase entre los vectores. Están en fase, no hay desfase. En cambio, si yo tomo el grupo 6, multiplico con 30, 6 por 30 me da 180. Y 180 es
diametralmente opuestos. Si uno está yendo hacia allá, un vector está yendo hacia allá, el otro vector está yendo en el sentido contrario, o sea, en la misma línea, en la misma dirección, pero sentido contrario. Eso se llama contrafase. Está en contrafase. Ya, por ejemplo, si cuando ustedes juegan al juego de la soga, pues tienen un vector aplicado en una línea que es la soga. Entonces se ponen en fila, ¿no? Un grupo jala para un lado y el otro grupo jala para el otro lado. Y entonces quien gana es el que tiene más fuerza hacia uno o hacia otro lado. En este caso, 6 por 30 igual 180, los vectores están diametralmente opuestos, como en esa soga del juego. Y así con estos otros dos, por ejemplo, 5 por 30 son 150 grados, ya no está en contrafase, sino el desfase es de 150, y 11 por 30 igual 330 grados de diferencia entre los vectores. Bien, entonces, una vez más quiero repasar que el grupo de conexión es un número que caracteriza el desfase angular entre los vectores de fuerza electromotriz. Ya, hasta ahí esta definición. Si es un número, entonces hay 12 números que son múltiplos de 30. Entonces yo tomo, por ejemplo, del 0 al 12, hay 12, ¿no? Entonces, no, ahorita vamos a explicar. Es del 0 al 11, no es del 0 al 12, es del 0 al 11. Entonces, tomando cualquiera de esos números, del 0 al 11, son 12 números, comenzando del 0 hasta el 11, y lo multiplico por 30, me da el ángulo de desfase. Bien, vamos a continuar entonces, a partir de estas definiciones, a definir, a su vez, ya hemos visto cuáles son los fundamentales. Hay 4, 2 pares y 2 impares. ¿Y cuáles son los derivados? Vamos a decir que los grupos derivados están formados a partir de los grupos principales o fundamentales. Eso lo voy a escribir. Los grupos derivados se forman a partir de los fundamentales. Ya. Bien, entonces, ¿cuáles son esos grupos derivados? Y si se forman a partir de los fundamentales, vamos a ver los pares. Entonces, primero el 0, después el 6, después el 11 y después el 5. Del 0 se derivan 2. Del 6 se derivan 2. Del 11 se derivan 2. Y del 5 se derivan 2. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Esto yo no me lo sé de memoria. Del 0 están derivados el 4 y el 8. Ahorita se los anoto a este lado. Del 0 se derivan el 4 y el 8. Del 6 se derivan el 10 y el 2. Del 11 el 3 y el 7. Y del 5 derivan el 9 y el 1. Con esto entonces tenemos los 12 grupos de conexión posibles que van del 0 hasta el 11. Fíjense, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 principales y 8 derivados. Entonces abarcan los números 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 11, con lo cual tenemos 12 grupos de conexión. 12 grupos de conexión.
Ya tenemos la definición de qué es un grupo de conexión. Es un número característico del ángulo de desfase entre los vectores de fuerza electromotriz. Pero, ¿y para qué sirve eso? ¿Cuál es la importancia práctica de esta definición? ¿Qué importancia tiene? Entonces, este grupo de conexión tiene importancia solamente en el caso en que se desee conectar en paralelo dos o más transformadores. Ya, vamos a ver. Entonces, yo lo voy a escribir acá. La importancia del grupo de conexión está o surge, la importancia del grupo de conexión surge cuando se quieren conectar dos o más transformadores en paralelo. ¿Ya? Entonces, un requisito para poder conectar en paralelo dos máquinas es que sean del mismo grupo. Es uno de los requisitos principales si quieres conectar dos transformadores en paralelo. Hacer que, fijarse que los dos transformadores tengan el mismo grupo de conexión. Muy bien, a continuación entonces vamos a ir profundizando un poco respecto a los grupos de conexión. En primer lugar, voy a dar una serie de esquemas que nos van a ayudar a determinar la forma de representar los grupos de conexión correctamente. Y para ello vamos a adoptar una marcación de los terminales tanto de alta como de baja tensión. Y comenzamos en primer lugar con el primer grupo par, que es el grupo C. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a representar todavía no los grupos, sino los esquemas de conexión, que hay una diferencia muy grande entre ambas definiciones. Entonces, escribamos acá los esquemas de conexión de los transformadores trifásicos para formar los grupos de conexión son. Ahorita ya no estamos hablando sobre los grupos propiamente, sino sobre los esquemas. Entonces comenzamos con el esquema, o mejor dicho, con el grupo 0, el grupo 0. Grupo 0. Grupo 0. El grupo 0 tiene un esquema de conexión. Bueno, en primer lugar es positivo. Y se puede formar como una conexión estrella-estrella o Y-Y, estrella-estrella. Entonces tenemos acá, vamos a representar las fases de los transformadores por el lado de alta tensión y por el lado de baja tensión. Entonces tenemos un inicio en cada fase y un final en cada fase. Un inicio y un final para cada fase.
siempre se representa primero o por el lado de arriba las fases de alta tensión. Por ejemplo, si llamamos el inicio de esta fase con la letra, por decir, A, el inicio de acá con la letra B, mayúscula, y el inicio de esta fase con la letra C, vamos a representar con minúsculas sus correspondientes inicios, pero en el lado de baja tensión, con letras minúsculas. Y como es una conexión estrella-estrella, lo que tenemos que hacer es conectar los finales de fase entre sí. Bien, en la literatura de transformadores pueden estar también identificados con alguna letra, por ejemplo, X, Y, Z o V, W, los finales de fase, ¿ya? Pero yo no veo muy conveniente esto porque en ese caso tendríamos 12 marcaciones que realizar en total, porque tenemos arriba que marcar 6 y abajo tenemos que marcar 6. Es un poco incómodo y no es necesario, no viene muy necesario la identificación de los terminales. Si quisieran y pueden ver en la bibliografía, esto se marca, por ejemplo, con X, mayúsculas, Y, Z, y aquí con minúsculos, ¿no? O con otros símbolos, no importa. En realidad no es muy importante, sino solamente ver los inicios de fase. Bien, entonces continuando acá, ¿qué tenemos? Como es una conexión estrella-estrella, entonces tenemos que conectar en el lado de baja tensión también en estrella. Entonces, como decía, siempre se representa el lado de alta arriba y el lado de baja debajo de la representación de los devanados, tal como está en la pizarra. ¿Ya? Pero el grupo 0 no solamente se puede conseguir con la conexión, con los esquemas de conexión estrella-estrella, sino también con los esquemas de conexión delta-delta. Entonces, vamos a ver que con delta-delta, delta y delta, hacemos una representación igualmente. Un momentito, por favor. Hacemos una representación igualmente de las fases del transformador, en primer lugar por el lado de alta tensión y después por el lado de baja tensión. Entonces marcamos inicios, son los terminales de inicio y los terminales del final de cada fase. En baja tensión lo mismo, los inicios y los finales. Bien, ¿qué es un delta? Como hemos visto anteriormente, es la conexión del inicio de la fase con el final de la siguiente fase. Entonces, el inicio de esta fase se va a conectar con el final de la siguiente fase. El inicio de esta fase se va a conectar con el final de esta fase y el inicio de esta fase se va a conectar con el final de la otra fase. Entonces, como es una conexión delta-delta, hacemos lo mismo por el lado de baja tensión. El inicio de esta fase conectado con el final de esta con el final de esta y esta con el final de esta fase. Entonces, la marcación como quedaría, igual que acá, tomamos la misma, por ejemplo, A, B, C y con minúsculas por el lado de baja tensión ABC. Entonces, ya tenemos que para el grupo de conexión 0 hay dos posibilidades de conseguir. Uno con los esquemas estrella-estrella o con el esquema delta-delta. Hablando de esto, se puede simbolizar con una rayita
o también en forma de quebrado. Así. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Pero siempre la primera, digamos, si es un quebrado, el numerador, el que va arriba del quebrado, representa la conexión del lado de alta. Y el denominador, el que va abajo, representa la conexión del lado de baja tensión. Como en este caso son estrella, estrella y delta, delta, no hay diferencia. Pero podría darse un caso mixto, por ejemplo, delta estrella o estrella delta. En este caso es importante saber cuál está en delta y cuál está en estrella. En este caso ambos están así, no hay confusión. Muy bien, eso sería del grupo 0, pero tenemos 4 grupos, hemos dicho, ¿no ve? El 0 y el 6 de los pares y el 11 y el 5 de los impares. Entonces terminaremos con los grupos pares principales. Acá voy a anotar grupo 6, que es el otro grupo principal. Y para eso rápidamente voy a representar, quizás un poco más chico, ya no me alcanza mucho la pizarra, de este modo. Primero, entonces, para el grupo 6 vamos a hacer con estrella, estrella y después con delta, delta. ¿Qué sucede con el grupo 6? El estrella, estrella se representa de la siguiente manera. Inicio de cada fase representado. Este es el estrella o Y también le llaman Y, y este es el esquema delta, delta. En 6 minutos termina la reunión, nos volvemos a conectar. Entonces, tenemos una estrella por arriba, tenemos que unir los finales de fase, A, B, C, inicios de fase. Pero para el lado de baja tensión se han invertido. Lo que antes era inicio, ahora se ha convertido en final, y lo que antes era final, ahora se ha convertido en inicio. Por eso esto está invertido. Y tenemos un estrella, estrella de este modo. ¿Ya? Eso es, entonces, para formar el grupo 6, se invierte el inicio y el final. Eso se puede lograr en los hechos de dos maneras. O inviertes, lo dejas como está el transformador y lo que antes era inicio lo tomas como final, o en realidad lo que se hace es dejar tal como está, pero el sentido del embobinado se realiza en sentido contrario. Si por ejemplo en este embobinado el sentido es de esta manera, en este otro embobinado el sentido será en sentido contrario. ¿Ya? Entonces eso es en la práctica lo que se adopta. Se deja nomás tal como está, pero se embobina hacia el otro lado. Si este envuelves a este lado, este lo envuelves a este lado y con eso obtienes contrafase. Y lo mismo para el caso delta. Para el caso delta, lo de arriba se mantiene igual. ABC. El inicio de esta fase se conecta con el final de esta, tal como hemos hecho anteriormente. Pero en este caso ya cambiamos. Estos ahora son los inicios. Y el inicio de esta fase se conecta con el final de esta. El inicio de esta fase se conecta con el final de esta. Y el inicio de esta fase se conecta con el final de esta. Entonces aquí tenemos A, B,
Sí. Ya. ¿Qué estamos mostrando? Estamos mostrando los grupos de conexión y sus esquemas. Para el grupo 0 tenemos dos posibilidades. Ya esta vez estamos marcando inicios y finales de fase. Entonces, los inicios solamente los estamos representando con letras, no así los finales de fase. Entonces, en el grupo 0, cuando no hay desfase, por eso es el grupo 0, entonces tenemos esto en estrella estrella y esto en delta delta. Para el grupo 6, que 6 por 30 son 180 grados de desfase, entonces tenemos estos esquemas de conexión, donde nos damos cuenta que se ha invertido la bobina, lo que antes era inicio ahora se ha convertido en final, y se forman, tanto en este como en este, los esquemas de conexión estrella y en delta. Bien, esto sería para los dos grupos pares, para el grupo 6 y para el grupo 0. Ahora vamos a ver los grupos impares fundamentales. Vamos a borrar. Siguiente grupo, el grupo 11. El grupo 11. En este grupo también hay dos posibilidades. Hay la posibilidad de hacer estrella delta o delta estrella. Entonces, hacemos primero el grupo 11, estrella delta. Estrella delta. Pues nuevamente represento las tres fases en alta tensión y las tres fases en baja tensión. Entonces, si este es en alta tensión y esto es en baja tensión, al representar uno debajo de otro, quiere decir que esto está en la misma columna. Estas dos de acá están en la misma columna y estas dos de acá están en la misma columna del núcleo del sistema trifásico. ¿De acuerdo? En este momento se va a terminar el tiempo de reunión y nos volvemos a conectar para terminar los esquemas de conexión.